Noticentro 1, CMI. Masacre en Cali, 5 menores asesinados, salieron a elevar cometa y nunca regresaron. ¿Dónde están? Sigue búsqueda de 18 fugados de estación de policía de Usaquén en el norte de Bogotá. Caen los pericos, utilizaban coche de bebés para vender droga. Sellan jardín en Bogotá, niños asistían a clases presenciales. Porque los aeropuertos están cerrados, juez deja en libertad a ciudadano chino que es el zar del contrabando de zapatos. Caen padre e hijo gringos señalados de estafar con una pócima mágica para tratar el coronavirus. Fiesta sexual termina en crimen de policía. Capturan a 3 venezolanas. Joven desaparecido en Barranquilla, se lo llevó un arroyo. Hoteles en Cartagena se preparan para recibir viajeros. ¿Cómo son los protocolos? Vacuna de Pfizer y BioNTech más cerca de la cura contra el COVID. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay consternación en Cali tras la masacre de 5 adolescentes en un barrio del oriente de esa ciudad. Sebastián Bedoya nos tiene los detalles. Sebastián, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días, aunque no son tan buenos para los habitantes del barrio Llano Verde en el oriente de Cali, donde nos encontramos en estos momentos ubicados. Ellos tienen una tristeza profunda y consternación por este vil asesinato de 5 niños que tendrían entre los 14 y los 15 años. Ellos habían salido a elevar cometa, a compartir como lo hacían casi todos los días, cuando lamentablemente se produjo este múltiple crimen que a esta hora tratan de esclarecer las autoridades. Precisamente a esta hora nos acompaña Norma García, ella es una líder de este sector, una defensora de derechos humanos. Doña Norma, bienvenida a Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes están haciendo hoy y cómo recordar también en este momento a las víctimas? El mensaje que le enviamos a la ciudad y al gobierno es que rechazamos profundamente estos crímenes que se han cometido el día de ayer contra adolescentes, contra niños y jóvenes en el marco de la Ley 1448 como población víctima del conflicto armado reubicada en el barrio de Llano Verde. Rechazamos y solicitamos que por favor se esclarezcan estos hechos porque eran niños que participaban en las diferentes actividades que tenían en las organizaciones. Las familias tienen acompañamiento por diferentes organizaciones en el territorio de Llano Verde y los niños también participaban en el tema de baile, cultura, todo el tema deportivo. Eran niños que en su momento con ese tema de pandemia se habían ubicado en un lugar a elevar cometas, a disfrutar de esas zonas verdes que tiene nuestro alrededor. Y no es justo que hoy en el tema de la pandemia los territorios más vulnerables estén tan desamparados cuando hemos hecho varios llamados de atención desde la Mesa Municipal de Víctimas, desde la Mesa Departamental. Doña Norma, muchísimas gracias. Las familias lo que le han pedido en estos momentos a la alcaldía es que por favor los dejen realizar los respectivos funerales en sus viviendas aquí en el oriente de la ciudad. En estos momentos el alcalde de Cali, el comandante de la policía y las demás autoridades están adelantando un consejo extraordinario de seguridad, además porque en las últimas 24 horas hubo 11 muertes violentas en el área metropolitana de Cali. Y hace algunos minutos la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, a través de su cuenta oficial en Twitter, lamentó esta masacre en el barrio Llano Verde y ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien brinda información que permita capturar a los responsables y darle, por supuesto, algún tipo de justicia que hoy son lo que piden estas familias. Nosotros seguiremos atentos a esa información desde el oriente de Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchísimas gracias. Y más de 24 horas completa la búsqueda de los 18 detenidos que se fugaron de la estación de policía de Usaquén. A pesar de los operativos, aún no ha sido recapturado ninguno. Natalia Dávila, muy buenos días. ¿Qué dice la policía? Luisa y televidentes, buenos días. Pues efectivamente completan más de 24 horas fugadas las 18 personas que salieron por el techo de la estación de policía de Usaquén el día de ayer. Recordemos que dentro de estas 18 personas está alias Aldemar, el joven de 23 años de edad que fue capturado la semana pasada y que era el terror de Usaquén por los delitos de homicidio, hurto y también por microtráfico. Pudimos hablar con el coronel Nelson Quiñones, comandante de la zona norte de la capital del país, y nos ha dicho que
por el momento pues no han recapturado ninguna persona, que siguen los operativos y que hay uniformados desplegados en las diferentes casas de estos jóvenes o de estos fugados para ver si en algún momento llegan como refugio a estos lugares y pues allí poder capturarlos. Sin embargo, hasta el momento no se ha contemplado cualquier tipo de recompensa para las personas que puedan ayudar con información, que den con el paradero de estas personas. Todavía no lo tienen contemplado, solamente seguirán con los operativos desplegados en diferentes puntos de la capital del país, que recordemos pues ya completan 24 horas, pero no ha surtido efecto porque no han recapturado a ninguna persona. Hay que recordar también que desde ayer se abrió una investigación disciplinaria para los uniformados que en ese momento estaban custodiando a estos detenidos para identificar si pudo existir algún tipo de complicidad o en su defecto algún tipo de amenaza para que estas personas pues pudieran fugarse. En otras noticias, fue desarticulada la banda Los Pericos. Esta estaba conformada por 9 personas quienes se dedicaban a la comercialización de diferentes estupefacientes en el sur de Bogotá. Es importante recordar que estas personas utilizaban coches de bebés para esconder la droga y de esta manera no ser identificada por las autoridades. Estas personas también instrumentalizaban a menores de edad, puntualmente a un niño de 8 años en un establecimiento de comercio en donde constantemente llegaban a distribuir sus dosis de diferentes estupefacientes. Las 9 personas tienen delitos y antecedentes por los delitos de hurto, microtráfico y también por porte de armas. Ya fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes. Nosotros ampliaremos esta información más adelante, pero también hablaremos sobre el sellamiento de un jardín infantil justamente aquí donde nos ubicamos. Este jardín infantil que ustedes ven a mi espalda, porque estaba funcionando con completa normalidad sin respetar las restricciones que hay en medio de la pandemia. Gracias al llamado de la comunidad se pudo identificar el funcionamiento de este jardín infantil. En el allanamiento que vino a hacer la policía local aquí de la localidad de Usaquén en el norte de Bogotá, pues hallaron a 6 niños en el interior de este jardín en donde estaban siendo cuidados por diferentes personas con completa normalidad. El establecimiento fue sellado por 3 días y la dueña del jardín deberá pagar una multa cercana al $1.000.000 por infringir estas normas sanitarias. La Secretaría de Integración Social también se pronunció al respecto y le recordó a los padres de familia que no está permitido el funcionamiento ni de jardines, colegios ni universidades en pleno pico de la pandemia en Bogotá. Nosotros ampliaremos esta información más adelante. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchas gracias. Y en libertad quedó el ciudadano chino considerado el zar del contrabando de zapatos en el Atlántico. Durante años las autoridades policiales le hicieron inteligencia y un juez decidió dejarlo en libertad porque no había riesgo de fuga. Estiluengas, muy buenos días. ¿Por qué el juez dijo esto, que no había riesgo de fuga? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues el juez de Barranquilla dice que como están cerrados los aeropuertos en el país no hay riesgo de que este extranjero salga del país. Ayer en Noticentro 1 CMI hablábamos de su captura a un ciudadano extranjero quien era el zar del contrabando de zapatos. La policía de la Polfa le incautó más de 12.000 millones de pesos en mercancía, pero esto no fue prueba suficiente para las autoridades judiciales. También hay que decirlo que por parte de la DIAN se le envió una carta al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para que él mismo se haga cargo de este caso y pues no dejen libre a este ciudadano extranjero quien presuntamente seguiría con sus negocios ilícitos en toda la costa atlántica y también repartiendo zapatos hacia Bogotá, Medellín y Cali. En otra importante noticia, la Policía Metropolitana de Tunja logró capturar a las denominadas chicas superpoderosas, 3 mujeres de ciudadanas venezolanas quienes estaban en Boyacá robando a hombres mediante sensualidad. Estas mujeres los engañaban y los robaban. En uno de esos robos, un patrullero de la policía de Tunja también fue víctima y lo asesinaron porque le dieron exceso de medicamento, un fármaco que le acabó con su vida. Hay una menor de edad, una aprehensión de una menor de edad que se ubica, que hace parte de esta estructura. Mujeres que se dedican con esa ya tradicional modalidad de seducción y también de utilización de fármacos para someter a sus víctimas, como sucedió en este caso. Acá indicar que este hecho se nos registró en el municipio de Cómbita el pasado 11 de enero de la presente vigencia, donde estaba el joven patrullero acompañado de otros amigos departiendo de un fin de semana
y pues se encuentra con estas mujeres que tienen ya pues por todo el trabajo investigativo que adelantaron las unidades de manera conjunta entre Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal, y encuentran otras características donde estamos hablando prácticamente de una red. Las dos mujeres mayores de edad y también la menor de 17 años fueron puestas a disposición de las autoridades. La menor fue aprehendida. En otra importante noticia, Noticentro 1 CMI conoció la alta cifra de vehículos que se han robado este año. Ya son 22.620 vehículos que se han robado en el país. Eso quiere decir que un promedio de 103 vehículos robados diariamente. Preocupa la cifra de motocicletas, pues en el país se han robado este año 15.975 motocicletas, 73 motos diarias, y lo que hace parte de los vehículos se habla de 6.645 vehículos robados durante este año, lo que quiere decir que se roban diariamente 30 carros en Bogotá y también en ciudades como Medellín y Cali, donde son las más afectadas. Más adelante vamos a ampliar estas tres importantes noticias. Así es, Stig, muchas gracias. 2 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por vender una pócima mágica fraudulenta para curar el coronavirus y que habría causado la muerte de 7 personas. Los 2 hombres serán extraditados. Esta es la pócima milagrosa para tratar la COVID-19 que era distribuida por 2 estadounidenses tanto en Colombia como en territorio norteamericano. Las 2 personas, identificadas como Mark Greenon y su hijo Joseph, fueron detenidas y tendrán que responder ante una corte del sur de Florida por 2 cargos. Los estafadores afirmaban que además de curar el coronavirus, la pócima ayudaba en tratamientos de enfermedades de alta complejidad. Habrían fungido como guías espirituales de una congregación religiosa internacional para vender a sus seguidores y en internet una supuesta solución mineral para tratar el COVID-19, el cáncer, el VIH y la esclerosis múltiple. Según las autoridades de Estados Unidos, la pócima en realidad tenía compuestos de blanqueadura industrial que incluso habría causado la muerte de 7 personas y se rastrean más casos. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿cuál es el futuro de EPM? El alcalde Daniel Quintero responde. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Tras la renuncia de la Junta Directiva de EPM, el alcalde de Medellín a esta hora explica las razones por las que se habría dado esta decisión. Yussi Chaparro está precisamente con el alcalde. Yussi, muy buenos días. Hola, buenos días. En manos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quedará la selección de esta nueva junta directiva de EPM que deberá ser conformada en menos de 2 semanas. Justamente a esta hora de la mañana nos acompaña el alcalde. Alcalde, buenos días. ¿Por qué aceptó la renuncia y a qué se debería? Yo sí, primero que todo esto ocurre en el marco del proceso de conciliación más grande que haya ejercido una empresa pública contra contratistas, en este caso 9.9 billones de pesos que Empresas Públicas de Medellín está pidiéndole a contratistas, a interventores, a aseguradores, a diseñadores del proyecto de Hidroituango. Esto es un deber legal y esperamos pues que en estas próximas 2 semanas, como bien has mencionado, tengamos una nueva junta. La anterior ha renunciado porque, dicen ellos, no se les informó, pero ya les mostramos pues que esta es una decisión que no nos tenía que consultar a nosotros como miembros de junta, sino que eran potestad del gerente y de sus vicepresidentes. El señor gerente me llamó por deferencia y me dijo, a pesar de que esta es una decisión mía, yo lo quiero consultar a usted, los términos se agotan mañana, si no presentamos esto se pierde la oportunidad de recuperar esos recursos públicos que son de todos los antioqueños. Y yo le dije, avance, proceda. Y bueno, esa es la situación que tenemos hoy. Alcalde, los 8 miembros presentaron esta carta. ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con alguno de ellos? Usted se la aceptó también públicamente a través de redes sociales. ¿Qué le manifiestan además de estos argumentos de no haber sido tenidos en cuenta? No, realmente yo no solo los llamé a todos, sino que hicimos una junta extraordinaria. En esa junta extraordinaria estuvimos hablando de todos los puntos. Ellos decían que no se les había consultado varios temas, pues les mostramos que en las juntas con actas firmadas por ellos esos temas habían sido tratados y además que no era potestad de la junta decidir eso, sino del gerente y de sus vicepresidentes. Terminada esa junta, más en la tarde ellos ya presentan la renuncia, que yo la acepto porque yo creo que a uno tampoco le puede temblar la mano ni dejarse presionar
en ese tipo de decisiones. Esta demanda había que hacerla, son los recursos públicos y uno no puede pues obrar de ninguna manera diferente a garantizar que la plata pública se resguarde bien y que llegue a donde tiene que llegar. Muy bien, alcalde de Medellín, Daniel Quintero, muchas gracias. En menos de 2 semanas entonces quedará conformada la nueva junta y este es el pronunciamiento que se hace hasta ahora sobre esta renuncia colectiva. Más adelante en minutos les tendremos detalles de esta y otras noticias desde Medellín. Última hora, Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque hace pocos minutos el senador Álvaro Uribe publicó en su cuenta de Twitter este trino. Hoy fui reseñado como preso número 1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por las FARC, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia. En otras informaciones, un duro golpe contra la delincuencia propinaron las autoridades en Barranquilla. Una red señalada como Los Costeños fue capturada en distintos operativos. Jorge Castro, muy buenos días. Detalles de este operativo. Luisa, muchas gracias. Muy buenos días. Fueron 13 la captura de esta red criminal denominada Los Costeños. 12 capturas fueron por orden judicial y una en flagrancia. Se desarrollaron un total de 11 allanamientos en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, para dar con la captura de los integrantes de esta organización criminal desmantelada en las últimas horas por la Policía Metropolitana. Se señala que la operación de esta organización criminal era fundamentalmente el centro del municipio de Soledad y también los barrios El Ferrocarril y 12 de Mayo. Según se informa por parte de la Policía Metropolitana, estas personas tienen procesos pendientes por los delitos de homicidio, extorsión también y el delito de hurto agravado. En otras noticias, se produjo en las últimas horas el hallazgo del cuerpo de un joven que fue arrastrado por un arroyo el pasado lunes en el barrio Las Américas, en el suroccidente de Barranquilla. El cuerpo del joven Kleiner Morales fue encontrado 5 kilómetros más arriba, en el barrio Los Ángeles, segunda etapa también en el suroccidente de esta ciudad. Fueron vecinos del sector del caudaloso arroyo y recicladores de la zona quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo del joven de 20 años que estaba a punto de cumplir 48 horas desaparecido. Más adelante tendremos desarrollo de estas y otras noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y 415 internos de la cárcel Modelo de Bucaramanga se encuentran en aislamiento preventivo por el incremento de casos COVID al interior del penal. Eduardo Rodríguez con el reporte. Eduardo, buenos días. Hola compañeros y televidentes, los saludos de la ciudad de Bucaramanga, donde a esta hora hay gran preocupación debido al alto casos registrados para COVID-19 en el centro penitenciario de esta ciudad. Nada más en las últimas 48 horas se registraron más de 300 casos. Precisamente me encuentro con el secretario del Interior de Bucaramanga, José David Canso. Secretario, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos cuál es la situación actual en la cárcel. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la Secretaría de Salud viene realizando desde finales del mes de julio la búsqueda activa comunitaria precisamente para poder encontrar los casos que tengamos dentro de la cárcel Modelo. De los 2.500 personas privadas de la libertad que se encuentran allí, detectamos 415 con algún síntoma del coronavirus del COVID-19 y ellas se aislaron en cada pabellón. Se les practicó la prueba a través de la USPEC, un trabajo articulado IMPEC, Secretaría de Salud, Alcaldía de Bucaramanga y USPEC, de las cuales ya han salido más de 300 casos positivos y en los cuales le estamos haciendo el aislamiento y el seguimiento constante. ¿Cuántas personas han dado positivo en este momento en la cárcel y en dónde se encuentran? Bueno, hoy tenemos 320 casos positivos que están debidamente aislados, junto también con las personas que han dado negativo en la prueba, pero por seguridad lo mantenemos así. Esto se une a los más de 4.000 elementos de protección personal que entregó la Alcaldía de Bucaramanga y que también la Gobernación de Santander dotó para seguir protegiéndonos del coronavirus. Muchas gracias, secretario. Nosotros más adelante continuaremos con esta noticia y la ampliaremos a las 12 del día. Desde Bucaramanga, Eduardo Herrera, Noticentro 1 CMI. Eduardo, muchas gracias. Y con esa información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, la vacuna contra el COVID está cada vez más cerca. Ya volvemos. Seguimos
en Noticentro 1 CMI. Mientras el mundo continúa la carrera para desarrollar una vacuna efectiva que combata el coronavirus, las compañías BioNTech y Pfizer demostraron que su anticuerpo produce una respuesta inmunológica. La candidata a vacuna desarrollada por las compañías Pfizer y BioNTech, hecha con ARN, ha demostrado inducir una potente respuesta inmunológica después de realizado un ensayo clínico preliminar con 45 adultos sanos de 18 a 55 años. Según esa investigación publicada hoy en la revista Nature, el fármaco llamado BNT62B1 demostró ser bien tolerado, aunque en los 7 días siguientes a la vacunación, algunos pacientes tuvieron efectos secundarios adversos como fatiga, dolor de cabeza y trastornos del sueño. Esta vacuna es la más prometedora de las 4 desarrolladas por las farmacéuticas estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech. Todas ellas están basadas en el ARN mensajero para provocar una respuesta inmunológica en el cuerpo. Ahora se preparan para comenzar la fase 3 de ensayos para demostrar su eficacia. Detienen al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, por presunta delincuencia organizada. Rusia anunció que empezará a producir su vacuna en 2 semanas y la economía del Reino Unido reportó la peor caída trimestral de toda Europa. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, fue detenido en su domicilio en la ciudad de Guayaquil por presunta delincuencia organizada. Bucaram fue vinculado con el asesinato de Shida Ham, un israelí que murió en confusos hechos dentro de una cárcel el pasado fin de semana, después de que relacionó al exmandatario y a su hijo Jacobo Bucaram en la trama de venta irregular de insumos médicos durante la pandemia del COVID-19 en Ecuador. La detención llega 2 días después de que Bucaram anunció sus planes de presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año. El gobierno ruso anunció que el primer lote de su vacuna contra el coronavirus comenzará a ser producido en 2 semanas y será destinado a la vacunación de los trabajadores sanitarios que se encuentran atendiendo la emergencia desatada por la pandemia. Según Moscú, podría garantizar la inmunidad al COVID-19 por un periodo de hasta 2 años, pese a las dudas que genera el proceso de desarrollo de esta vacuna en la comunidad científica, que advierte sobre su seguridad. Con 218.000 muertos por el COVID-19, Latinoamérica superó a Europa en número de fallecidos a raíz de la pandemia, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que en las últimas 24 horas registró 250.000 nuevos contagios y 5.600 decesos a nivel mundial. Estados Unidos, a punto de alcanzar los 5 millones de casos, es el país más afectado, seguido por Brasil. Pero en la lista también figuran varios países latinoamericanos. Entre las naciones más afectadas están México, Perú, Colombia y Chile. La economía británica sufrió el mayor desplome de Europa en el segundo trimestre del año al reportar una fuerte caída del 20,4% de su PIB, el peor dato registrado por la Oficina Nacional de Estadística desde que se comenzó el registro en 1995. Este fuerte retroceso, que sufrió la segunda mayor potencia económica del viejo continente, confirma la entrada en recesión del Reino Unido, por primera vez desde 2009, mientras el gobierno ya reconoce que vendrán momentos incluso más difíciles gracias a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Estados Unidos firmó un acuerdo con la farmacéutica Moderna Inc. para adquirir 100 millones de dosis de su potencial vacuna para el COVID-19. Y para ello, Washington invertirá más de $1.500 millones que le aseguren una rápida distribución del medicamento en caso de que reciba la aprobación. Horas antes, el mismo presidente Donald Trump aseguró que su gobierno está muy cerca de aprobar una vacuna contra el coronavirus, justo cuando Rusia registró la primera en el mundo. Aterradora historia. 5 menores salieron a elevar cometa y nunca volvieron. Fueron asesinados. Fiesta sexual termina con crimen de policía en Tunja. 3 venezolanas capturadas. Porque los aeropuertos están cerrados, juez deja en libertad a ciudadano chino, el zar del contrabando de zapatos. Disparado robo de vehículos. Cada día se roban 30 carros y 73 motos. Jardín en el norte de Bogotá recibía a niños. Cierran institución.
Búsqueda frustrada de 18 presos que se fugaron de estación de policía en Usaquén. Así operaba la banda que vendía droga en coches de bebés en Kennedy. Joven de 20 años se ahoga en Arroyo de Barranquilla. Hoteles de Cartagena tienen listo protocolo para recibir viajeros. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI, gracias por continuar con nosotros. Hay conmoción en Cali por el aterrador crimen de 5 menores en un barrio del oriente de la capital del Valle. El grupo de jóvenes salió a elevar cometa y terminaron asesinados. A esta hora se desarrolla un consejo de seguridad. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué se sabe de este crimen? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las familias han dicho que ellos salieron como todos los días solían hacer, a jugar, a elevar cometa y a disfrutar, a compartir un momento entre ellos, cuando en horas de la noche sus cuerpos fueron hallados en un cañaduzal. A esta hora se adelanta un consejo extraordinario de seguridad en la alcaldía de Cali. La tranquilidad de la noche fue irrumpida del barrio Llano Verde, oriente de Cali, por una masacre de 5 adolescentes, cuyos cuerpos fueron hallados en estos cañaduzales. Residentes del sector, amigos entre ellos, que habían salido de sus hogares temprano y que posteriormente, digamos, fueron acribillados. Es una situación que se da en el marco de un día muy difícil. Una salida a elevar cometa terminó en tragedia para los jóvenes de 14 y 15 años. Una de ellas es Álvaro Caicedo, cursaba 8º grado y era el mayor de 4 hermanos. Un niño lleno de mucho amor, muchas ganas de echar para adelante, de triunfar, de vivir. Un niño de la edad como un niño de esa edad, con ganas de vivir. Las familias que hoy lloran a sus seres queridos esperan que pronto den con la captura de los responsables. Trabajamos en el grupo con él, en Semillitas, un grupo hermoso que tenemos acá en Llano Verde, el cual es para que los niños no caigan en delincuencia, los guiamos a la palabra de Dios. Con la masacre se completaron 11 homicidios en tan solo 24 horas. Las autoridades adelantan un consejo extraordinario de seguridad. Entre tanto, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció una recompensa de 100 millones de pesos a quien brinde información para esclarecer este múltiple crimen. Lina Arbeláez, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de Twitter rechazó este crimen y dijo que la entidad acompañará a los familiares de estos menores asesinados. Es por ahora la información desde el oriente de Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y con la muerte de un policía terminó una fiesta sexual en Tunja. Por el crimen, 3 mujeres venezolanas llamadas las superpoderosas fueron capturadas. Estilo Vengas, buenas tardes. ¿Y cómo era el modus operandi de estas mujeres? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Se trata de las chicas superpoderosas, 3 mujeres que seducían a los hombres y luego los escopolaminaban y luego los robaban. En una de estas, una víctima fue un patrullero quien murió por la sobredosis. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN de la Policía Metropolitana de Tunja lograron la captura de 3 mujeres dedicadas al hurto de personas mediante la modalidad de seducción y utilización de fármacos para someter a sus víctimas. Estas personas que se capturan son 3 mujeres, 2 extranjeras y una colombiana. Debo señalar, hay una menor de edad, una aprehensión de una menor de edad. Estas mujeres serían las responsables de la muerte de un patrullero que se encontraba departiendo con un grupo de amigos en el día de su descanso en un establecimiento público en Cómbita, Boyacá. Ellas ni se imaginaban que tenían a cuestas un homicidio, la muerte de un ser humano, porque ellas aquel día huyen del lugar luego que ha sido objeto de ese sometimiento con medicamentos que son de prescripción médica. En video quedó registrado el momento en el que las mujeres departían con el patrullero y otros amigos. Minutos después salieron corriendo, lo que presuntamente habría sido un homicidio forzado con fármacos para cometer el robo. Encuentran otras características donde estamos hablando prácticamente de una red, una estructura dedicada con este modus operandi a generar estos hechos que inicialmente están orientados a hurtarle pertenencias y a someter a las víctimas. Al conocerse el dictamen médico forense, se determinó que la causa de la muerte del patrullero fue intoxicación exógena mixta por ingesta de alcohol etílico. La estructura denominada las chicas superpoderosas fue desarticulada y las 3 mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales. En libertad quedó un ciudadano extranjero denominado el zar del contrabando. Este sujeto ayer se confirmaba su captura y hoy un juez lo dejó en libertad.
Todo el trabajo articulado por la Policía Fiscal y Aduanera para dar con Tu Mi Chuan, un ciudadano extranjero señalado de ser el zar del contrabando de calzado en el país, se vio opacado por la decisión de un juez en Barranquilla de dejarlo en libertad. La aprehensión de más de 12.000 millones de pesos en mercancía de contrabando y todas las pruebas entregadas por la policía no fue suficiente para dejar bajo medida de aseguramiento al extranjero. Ante la decisión que sorprendió a las autoridades, la DIAN envió una carta directamente al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dándole a conocer lo sucedido. El día de hoy recibimos la noticia de que el juez 14 Penal Municipal de Barranquilla, con funciones de control de garantías, negó medida de aseguramiento contra el ciudadano taiwanés Minh Chuan Tu, al que se le imputaron los delitos de facilitación y favorecimiento al contrabando y usurpación de derecho de propiedad industrial, de conformidad con la imputación de cargos realizada por la Fiscalía General de la Nación. En la misma carta se le pide al fiscal que actúe de manera eficaz para hacer justicia. Ante estos hechos, quisiera solicitarle su intervención directa en este caso, para revisar todas y cada una de las actuaciones y el acervo probatorio, de tal forma que le permita tomar las decisiones y medidas necesarias para garantizar justicia en este caso particular. Por ahora el ciudadano extranjero está libre y la policía teme que sigan los negocios de contrabando en el sector del calzado. Y tenga mucho cuidado si usted es propietario de una moto o de un carro. Está disparado el robo a vehículos. En tan solo en lo corrido de este año ya van 22.000 robos a vehículos. Disparado está el robo de autopartes en el país. Según cifras oficiales, en lo corrido de este año se ha incrementado este flagelo un 15%. Observe este video. En menos de 20 segundos, delincuentes que se movilizan en un vehículo le roban el computador a un vehículo que está estacionado en la vía. Bandas criminales organizadas que se han dedicado a robar y vender en el mercado negro las autopartes. Observe este otro video. En solo 22 segundos, dos delincuentes le roban una llanta a una camioneta que está parqueada en la vía pública. Este flagelo se suma a la del robo de vehículos en el país. Según cifras de la policía, en lo corrido de este año se han robado 22.620 vehículos, es decir que en promedio al día se roban 103. La cifra de carros robados este año es de 6.645, un promedio de 30 carros robados diariamente. Robos como este, donde un ciudadano es víctima de una banda delincuencial en Bogotá dedicada a robar carros de alta gama. Y en el momento menos esperado llegaron dos tipos. Llegaron con armas de fuego, nos dijeron que nos quedáramos quietos, que si no nos mataban, que le entregara las llaves de la camioneta. Las motos, las camionetas y los carros de alta gama y también los comerciales son los más robados en las calles del país. Y es que durante este año ya son 15.975 motocicletas robadas. Quiere decir que diariamente se roban 73 motos en el país. Es por ahora la información desde el occidente de Bogotá. Informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Fue sellado un jardín infantil que prestaba sus servicios en el norte de Bogotá en medio de la pandemia. En el allanamiento fueron encontrados 6 niños. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Por qué funcionaba este jardín? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues de acuerdo con la comunidad, este jardín ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, funcionaba porque la dueña no tiene con qué pagar sus deudas. Sin embargo, estaba violando todas las medidas restrictivas que hay para estos establecimientos en medio de la pandemia. Fue este jardín infantil ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, donde fueron hallados 6 niños recibiendo el servicio de cuidado normal, como si no hubiese restricción en medio de la pandemia. Gracias al llamado de la comunidad, la policía local llegó hasta el lugar y selló el establecimiento. Recibimos una denuncia por parte de la ciudadanía acerca del funcionamiento de un jardín infantil en Barbenal. A raíz de esto procedimos a hacer la verificación correspondiente y encontramos el funcionamiento de un jardín infantil en el que se encontraban 6 niños. La dueña del jardín fue multada económicamente con un monto de 936.320 pesos. Imponer un comparendo por violación al aislamiento preventivo, teniendo en cuenta de que esta actividad no se encuentra dentro de las excepciones establecidas en este momento. Desde la Secretaría de Integración Social hacen un llamado a los padres de familia. Es importante aclararle a la ciudadanía y a los operadores de jardines infantiles que no está permitido prestar los servicios en estos momentos. Reiteramos el llamado a cumplir todos los protocolos de aislamiento preventivo y atacar las normas establecidas. Cabe recordar que durante el pico de la pandemia no se ha permitido el funcionamiento de jardines, colegios ni universidades en Bogotá. Y la policía ya completa más de 24 horas en la búsqueda de las 18 personas que se fugaron ayer de la estación de policía de Usaquén, en el norte de Bogotá. A pesar de los múltiples operativos, no han podido recapturar a ninguno.
Continúa la búsqueda de los 18 detenidos que se fugaron ayer de la estación de policía de Usaquén en el norte de Bogotá. Aunque ya completan más de 24 horas fugados, la Policía Metropolitana no ha dado con el paradero de ninguno. Lo que más preocupa a la comunidad es que dentro de los 18 está alias Aldemar, el joven de 23 años que había sido capturado la semana pasada por los delitos de hurto, microtráfico y homicidio. El coronel Nelson Quiñones, comandante de la zona norte de la ciudad, ha dicho que se abrió investigación disciplinaria a los uniformados de esa estación. Este sujeto de nombre Aldemar, ya de momento estamos en la búsqueda mismo para lograr su recaptura. Por el momento, otros uniformados permanecen en las viviendas de estas 18 personas por si llegan a estos lugares como refugio y está descartado que haya algún tipo de recompensa por quien dé información. Se espera que continúen los operativos en diferentes zonas de la capital del país para dar con el paradero de estos 18 personas que se fugaron, entre esos alias Aldemar. Es por el momento la información que registramos desde el norte de la ciudad. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, les contamos del revolcón tributario que se viene para Bogotá en el 2021. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Tras la renuncia de la Junta Directiva de EPM, el alcalde de Medellín dice que no se arrepiente de la millonaria demanda contra los constructores de Hidroituango. El alcalde argumenta que solo debía consultarle al gerente y que lo hacen para defender dineros públicos. Yusi, muy buenas tardes. ¿Qué se viene ahora para EPM? Hola Luisa, buenas tardes. El alcalde dice que en menos de 2 semanas deberá conformar esta nueva junta directiva que tomará representantes entre sectores como la academia, también en gremios económicos y representantes de las ligas de usuarios para así tener una nueva. Estos son los 8 directivos que hasta ayer conformaban la Junta Directiva de EPM. A través de una carta presentaron su renuncia al alcalde de Medellín, argumentando que no fueron tenidos en cuenta en decisiones de la compañía, como la multimillonaria demanda de EPM a los constructores de Hidroituango por sobrecostos. El mandatario explica por qué la aceptó. Decían que no se les había consultado varios temas, pues les mostramos que en las juntas con actas firmadas por ellos, esos temas habían sido tratados. Ellos ya presentan la renuncia, que yo la acepto porque yo creo que a uno tampoco le puede temblar la mano ni dejarse presionar en ese tipo de decisiones. Esta demanda había que hacerla, son los recursos públicos. El alcalde dijo que es irreversible entre las partes. Precipitar. Yo creo que debieron haber esperado un poquito más, no haber hecho pronunciamientos públicos, pero una vez hechos esos pronunciamientos públicos no tenían muchas alternativas realmente. Ahora el mandatario deberá conformar una nueva junta. 5 miembros podrá elegirlos de manera libre entre candidatos de gremios y la academia. Otros 3 deberán ser representantes de la Liga de Usuarios. Advirtió que no afectaría la estabilidad de EPM. Es un proceso con el que hay que tener mucho cuidado precisamente para garantizar la independencia, que esos miembros estén enamorados de EPM, que quieran que a EPM les vaya bien y yo creo que entre hoy y las próximas 2 semanas vamos a ir nombrando los miembros de junta. Hubo una diferencia en este tema, pero eso no afecta a EPM. EPM es una empresa muy grande, muy sólida. Unas personas se van, otras llegan, lo importante es que las que llegan sean muy buenas. La renuncia colectiva causó controversia y una tormenta en sectores políticos y económicos de la ciudad que a través de comunicados lamentaron la decisión. Noticentro 1 CMI contactó a varios de los exmiembros de la Junta Directiva, pero se abstuvieron de dar declaraciones. La próxima junta directiva que realizará EPM, según el alcalde de Medellín, será en un mes y para entonces ya debería estar lista con los nuevos 8 miembros. Esto desde Medellín a las 2:16 del mediodía. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Casi 48 horas después de haber sido arrastrado por un arroyo, un joven fue encontrado por vecinos en la ribera del Cauce. Recicladores que buscaban entre la basura encontraron el cuerpo. Jorge, muy buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Se trata de Kleiner Morales, un joven de 20 años de edad, quien con otros amigos, también jóvenes, jugaban en la ribera del arroyo. Kleiner Manuel Morales había desaparecido el pasado lunes en medio de un torrencial aguacero en el suroccidente de Barranquilla. El joven de 20 años contó con mala suerte. Cayó a un arroyo en el barrio Las Américas y la fuerte corriente lo arrastró. Hoy, vecino del barrio Los Ángeles, a unos 5 kilómetros del lugar en donde cayó, fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo. Un muchacho del reciclador fue que avisó que había un cadáver allá abajo esta mañana.
y salimos a verlo, sí, estaba ahí como usted lo ve, normal, así tirado, así que estaba ahí. Kleiner es la primera víctima arrastrada por un arroyo en Barranquilla en 2020. La semana pasada fue un niño en el municipio de Soledad. En otras noticias del orden judicial, un duro golpe asestaron las autoridades a la denominada banda de los costeños. En el municipio de Soledad fueron capturadas 13 personas. Con la captura de los 13 presuntos integrantes de la banda Los Costeños en el municipio de Soledad, según la Policía Metropolitana de Barranquilla, se esclarecen 10 hurtos, 2 extorsiones y 5 homicidios. En una investigación que tiene una duración aproximada de 8 meses, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, logra desarticular una banda dedicada a los delitos de extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes. Fueron 11 allanamientos que se realizaron para lograr estas 13 capturas. Con estas capturas se logran esclarecer delitos como la extorsión, hurtos, homicidios ocurridos en los últimos años, especialmente en los barrios del centro, 12 de Mayo, el Ferrocarril, entre otros. 12 de las capturas se hicieron efectivas con orden judicial y una más en flagrancia. Se señala como cabecilla de esta organización criminal a un hombre identificado con el alias de Alexis. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, Colombia ya supera los 400.000 contagios por COVID-19. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Se viene un revolcón tributario para Bogotá en el 2021. El impuesto predial se congela y se podrá pagar por cuotas. Para el 2021 habrá un revolcón en los impuestos distritales, dada la difícil situación económica generada por la pandemia. En el Consejo ya se tramita el proyecto que congela, por ejemplo, la tarifa del predial para el próximo año. Los teatros y museos no pagarán predial en 2021 y 2022. Además, autoriza el pago por cuotas del predial tanto para predios residenciales como no residenciales y sin intereses de mora. Consideramos que el proyecto de acuerdo se queda corto frente a lo que se planteó para los contribuyentes. Parece más una reforma al estatuto tributario de la ciudad. No obstante, esta iniciativa también contempla algunas alzas en la tarifa del impuesto de industria y comercio para algunos sectores. Por ejemplo, las fábricas que hacen desinfectantes, jabones, productos farmacéuticos y químicos, además del comercio electrónico. Creo que no va a ayudar a reactivar la economía, sino que por el contrario va a agudizar la crisis que estamos viviendo. Increíble que se pretenda agravar por medio del impuesto de industria y comercio a sectores como la construcción y las compras por Internet. El proyecto de acuerdo, que fue radicado en las últimas horas por la Alcaldía de Bogotá, contempla alivios para la reactivación económica e incentivos para la formalización de las empresas. Hoy serán sorteados los ponentes. Familias en Vera que permanecen en el campamento ubicado en el Parque Tercer Milenio de Bogotá no quieren recibir ayudas ni salir del lugar. Así lo ha dicho el secretario de Gobierno de Bogotá. Por el momento, los 7 casos positivos de COVID-19 serán trasladados al centro de atención de Corferias. Son más de 125 personas de la comunidad en Vera las que permanecen en carpas asentadas en el Parque Tercer Milenio. 7 de ellas son positivas para coronavirus. El panorama representa a simple vista un riesgo inminente de foco de contagio en medio de la pandemia. Sin embargo, ante este escenario, el gobierno distrital asegura que estas familias no han aceptado ayudas. En estos momentos, las personas que se encuentran en el Parque Tercer Milenio han rehusado la realización de pruebas, han rehusado ubicarse para su seguridad, para la seguridad de los menores que se encuentran allá. Los contagiados serán trasladados al centro de atención en Corferias y seguirán los diálogos con los demás para que desalojen el parque. De no ser así, habrá restablecimiento de derechos de los menores de edad que permanecen allí. Es una irresponsabilidad permitir que como sociedad niños y niñas estén expuestos de esta manera. Eso es instrumentalización de los niños. El ICF está adelantando un proceso de restitución de derechos por la misma razón. A la fecha hay 237 familias en Veras, en Bogotá, 63 en San Cristóbal, 50 en Los Mártires, 44 en Santa Fe, 3 en Usme, 2 en Rafael Uribe Uribe y 1 en Kennedy. Para estas otras comunidades se han entregado más de 1.500 millones en ayudas. Y el alcalde William Dow advirtió que no permitirá la conexión de vuelos con Cartagena hasta que Bogotá supere el pico de contagios de COVID. A pesar del anuncio, los hoteles ya se preparan para recibir viajeros. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los protocolos de los hoteles?
Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Visitamos uno de estos hoteles, el Hotel Intercontinental, en donde se establecieron estrictos protocolos. La desinfección de manos y pies, la toma de temperatura, asimismo en los ascensores, solo podrán subir 4 personas. También hay puntos de información por todo el hotel. Ante la posibilidad de que se reciba el primer vuelo a partir del 1 de septiembre, Bogotá-Cartagena, el sector hotelero ya está preparado para recibir a los viajeros. Hoteles como el Intercontinental han implementado estrictos protocolos de bioseguridad. El huésped, mientras se hace la limpieza, no puede estar en la habitación, y cuando hay un cambio de habitación, cuando hay un check-out, se va a nebulizar la habitación y no se puede utilizar hasta 24 horas después. Se contará con un código para acceder al menú del restaurante, de manera que los huéspedes tengan la información permanente en su teléfono. Se marca los sitios donde la gente se puede parar y tenemos barreras en todos los sitios donde hay una interacción con el huésped. Por su parte, el alcalde de Cartagena aseguró que la ciudad está preparada para recibir el vuelo, pero puso algunas condiciones. Solo se haría una vez Bogotá haya pasado su pico. El estado actual en que se encuentra Bogotá en este momento con el COVID no da para abrir vuelos con Cartagena. Lo anterior teniendo en cuenta la mejoría que ha venido teniendo la ciudad en cuanto a muertes y contagios por COVID-19. Otro de los protocolos de bioseguridad es que en las habitaciones de estos hoteles se ha retirado todo lo que no es necesario, como la papelería, y solo se ha dejado los kits de bioseguridad. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y nuestro país ya superó los 400.000 casos de contagio por COVID-19. Colombia rompió la barrera de los 400.000 casos confirmados de coronavirus. En solo 24 horas se presentó la cifra más alta de contagiados. 12.830 personas dieron positivo al test del COVID-19. Hoy Colombia reporta el 4º lugar del mundo en nuevos casos confirmados para COVID-19. Y tenemos que decir que en términos totales somos ya el 8º país del mundo y el 4º de América Latina. Este martes se procesaron 40.101 pruebas de COVID. El Ministerio de Salud confirmó 321 nuevos decesos en el país a causa del virus. En medio de la pandemia han fallecido 13.475 colombianos. Por segundo día consecutivo se presentó una cifra récord de nuevos recuperados en Colombia. 8.492 personas que le ganaron la batalla al coronavirus. El país ya tiene 230.427 recuperados. Y crece la preocupación en la cárcel modelo de Bucaramanga por el aumento en casos positivos para COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 300 casos. Hace 2 semanas, este centro penitenciario presentaba oficialmente 5 casos de COVID-19. Hoy el número de contagiados superó los 400. Para la alcaldía de Bucaramanga, esto es gracias a una búsqueda activa que se está realizando. La búsqueda activa comunitaria que ha hecho la Secretaría de Salud, en la cual se encontraron 415 personas con síntomas del COVID-19 que se aislaron en cada uno de los pabellones y se les practicó la prueba a través de la USPEC. En este momento permanecen 2.500 personas privadas de la libertad en esta cárcel, cuando su capacidad es solo para 1.500, situación que mantiene preocupados a los familiares de los reclusos. Mucho virus ahí en la cárcel y me preocupa por eso. Y acabé de traer un hijo para reseñarlo y me dijeron que no, que tenía que traerlo obligatoriamente aquí a la cárcel y eso es muy peligroso y estamos preocupados toda la familia de los presos que están aquí en la cárcel de Bucaramanga. De igual manera se registraron 11 casos de coronavirus en la cárcel de mujeres. Estamos haciendo la misma tarea junto con el IMPEC. La Secretaría de Salud va a estar muy pendiente para poder hacer los cercos epidemiológicos correspondientes. A la fecha, el departamento de Santander ha registrado 7.678 casos, de los cuales 3.962 siguen activos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9:30 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!